Bueno, pues, sobrinas, sobrinos, dicen que el mundo evoluciona, pero los tíos involucionamos. Hoy Sí. estamos arrancando con muchísimo gusto los tíos cantineros. Los tíos cantineros, de por sí traviesos, ahora se va a poner todavía mejor. Y miren, ahorita les voy a presentar mi invitado, pero primero saludo al gandul mayor, a Mauricio Flores Arellano, que ya está súper encarrerado. No, pues nada, ya agarramos el camino de terracería porque, hijo de la chingada, lo que vamos a platicar ahorita con un experto, pues es como que nos estuvieran metiendo la mano donde ya sabes, la cartera. O sea, Y es que básicamente y siguiendo para arriba. nos da mucho gusto recibir aquí como padrino de los tíos cantineros a Gonzalo Monroy. Él es, pues, consultor, mire, es el que más sabe de energía en este país. Tiene una consultora que se llama GMEC, ¿verdad? Y es el que más sabe de energía. Así que la neta celestial es aquí. Él estuvo en Latinus hace no mucho tiempo con Broso. Así que, pues le agradecemos doblemente que esté aquí porque nosotros no tenemos el rating de Latinus, pero sí tenemos un payaso, Mauricio Flores Arellano. Para que te escuchen. Pero, O presta atención. Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por estar aquí, por apadrinar. Al contrario, Alex, Mauricio, qué gusto platicar con ustedes. Un gustazo. Oye, a ver, obligado, serían los resultados financieros de Pemex. El primer trimestre del gobierno del segundo túnel de la transformación. ¿Cómo nos fue? Hay que entenderlo como que ya por fin salieron los números del sexenio de López Obrador. Siempre hay un retraso de este tipo de cosas. Y hay que entenderlo de esa manera. ¿Dónde estamos? En una situación bien cabrona y bien jodida. Hoy tenemos una producción de petróleo que es el equivalente a la que teníamos en octubre de 1976. No manches, antes del boom petrolero. Antes de que tuviéramos Cantarell. O sea, hace 48 años. Sí. Hoy tenemos una cosa que sea peor. Acaban de salir los resultados, ahorita que estamos grabando los resultados de Pemex del 2024, y se perdió la bonita cantidad de 30,620 millones de dólares. A ver, repítelo porque Va de nuevo, otra vez. 30,620 millones de dólares, lo cual, para darle un poquito de idea a la gente, es mucho más que todo el presupuesto de los programas del bienestar, que esos son de 545. Que no son baratos. Se pierde prácticamente más más, lo vamos a poner ahorita también incluso de la parte del Poder Judicial. Se perdió 5 veces el presupuesto total de todo el Poder Judicial del sexenio anterior. Todo. Wow. 5 veces. 5 veces en un año. Oye, y entonces, Pemex, en vez de ser ahora sí la sangre de la nación, la empresa que nos potencia el universo, pues es como traer atado un colchón de concreto en el pescuezo. Absolutamente. Y fíjense, todo ya empezó literalmente como la tarjeta de crédito va llegando a la cuenta. Y ahorita es donde todo se ve. Hemos escuchado todos el mito de la soberanía energética. Le vamos a dejar de importar gasolina y diésel. Y tenemos un gran problema. Seguimos importando bastante combustible, gasolina y diésel. Petróleos Mexicanos anda por ahí produciendo cerca de 300,000 barriles diarios de gasolina, un poquito menos, 289,000. Y el mercado normal, en condiciones normales, es de 800,000 barriles, lo cual significa que 2/3 partes lo importamos. O sea, ya el 75%, no, 66%. Exactamente. Gonzalo López Obrador decía y lo repetía que ya no importábamos gasolina. Ese hombre, quién sabe dónde chingados estén. Dicen que en la chingada, o puede ser otro rancho, Un rancho en la banda, chico. o puede ser otro rancho. Yo Varadero. creo que anda por Nayarit, quién sabe, pero eso es otra. Y es un bonito lugar, ¿eh? Es precioso, es precioso. Playas hermosas. Sí, las uno. Como la montaña. Y déjate ir como Gordon Tobogán. Pero es muy interesante porque efectivamente muchas cosas se nos dijeron y que va a bajar el precio de la gasolina y nada puede ser más alejado de la realidad de donde estamos. Déjenme darles un panorama así breviario de dónde estamos el día de hoy. Pemex tiene una deuda de 97,000 millones de dólares. Madre. Es la deuda petrolera más grande en todo el mundo. O sea, ¿no hay petrolera que deba tanto? No hay nadie.
Pemex le debe a sus proveedores, no los 20,000 que nos venían diciendo, le debe ya reconocidos más de 25,000 millones de dólares. Y esto es aparte de la deuda financiera. Además de la deuda financiera. Uno es a los acreedores, a la tarjeta de crédito, otro es al que te presta los servicios, los equipos, las plataformas, los que te lleva la gente a las plataformas, los que te dan los uniformes, los helicópteros, todos ellos. Y si esto todavía fuera necesario, vamos a ir a cosas más profundas. Pemex, pues, literalmente fue el sexenio de menos descubrimientos de todo el siglo. Vamos a echarnos un vago porque ya me estoy sintiendo que me omnibulo. Esta vez yo los acompaño y los invito a que vayan viendo el programa con una buena cerveza o el licor de su preferencia en la mano, porque vaya que lo van a necesitar. Si son abstemios, un bolillo por lo menos. ¿Palsu? Para el susto. Oye, Gonzalo, a ver, más allá de las mentiras de López Obrador que se están develando poco a poco, y no entiendo la verdad. Yo te he escuchado comentarios en que dices que la ideologización de un tema económico sale muy caro. Sí. Lo que no puedo entender es cómo ante la evidencia de estar perdiendo cientos de miles de millones de dólares, se empeñan en seguir el mismo camino. Mira, creo que hoy que estamos grabando, jueves 27, también se acaba de anunciar este pacto para que el precio de la gasolina magna esté a 24 pesos. Se acaba de anunciar algo. Tope de precios. Precios máximos. Y los tres que ya pintamos algunas canas, recordamos cómo carajos funcionó eso en los 70s, 80s o 90s. Nos despelucaron. Y sabemos, Un cagadero. exactamente, era otra forma de llamar, un cagadero. Y sabemos perfectamente que perdieron todo lo que fue la gasolina en subsidios. Terminamos con litros de 800 mililitros, de 700 mililitros, que de pronto empezaban a adulterar y que el tanque de gasolina ya no nos aguantaba la semana o menos. El gran problema de todo esto es que vamos a regresar para allá. Porque tenías que hacer filas kilométricas el día anterior de que te dicen, no va a subir la gasolina. Ese era el día que quiere Su madre, cólele, salías de la casa a las 8 de la noche a cargar. Efectivamente. ¿Qué va a terminar pasando? Pues literalmente con estos números le va a terminar costando mucho dinero a la Secretaría de Hacienda sostener estos precios de 24. Hay cosas estructurales, pero también hay cosas de coyuntura. Por ejemplo, en la gasolina, ya cuando entramos ahorita ya hacia la parte de marzo, los meses de calor, cambia la composición de las gasolinas. Tiene un punto de vapor mucho más alto y eso, para la gente, implica de que va a aumentar entre un peso 40 por litro. Acá por la evaporación. Exactamente, tenemos diferentes condiciones atmosféricas sobre el verano. Mantenerse hidratado. Siempre, siempre. Y es interesante porque todo esto ahora ya no lo va a poder reconocer el gasolinero. Y no conozco yo todavía al día de hoy un empresario que le meta dinero, $1 millón por cada gasolinera para perder dinero. ¿Qué van a empezar a hacer? A hacer chanchullos. Empezar justamente a moverle a las bombas, empezar a adulterar el combustible. Y ya cuando llegue la autoridad, llámese el SAT, la nueva Comisión Nacional de Energía, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a arreglar, licenciado? Oiga, es que yo conozco en Morena, oiga, es que yo ya puse para la charola. Todos los peores vicios que tuvimos hace 20, 30, 40 años, pues vamos a regresar a un mundo que nos tardamos mucho en salir de él. Pero es regresar a la corrupción del bienestar. Absolutamente. En el dinero finalmente se distribuye entre las clases sociales. Finalmente va a haber felicidad para todos, no solamente para una punta de ladrones, empresarios, puseros. Oye, Gonzalo, te seguimos desde hace mucho tiempo y tú has sido muy consistente en el tema de que en el caso de México, por diferentes razones, refinar petróleo para producir gasolina genera pérdidas nada más. Sí. Sin embargo, con los resultados de hoy, aparte de las pérdidas por refinar, ya hay pérdidas de producción. O sea, estamos en niveles dramáticamente bajos. 40 años, 48, casi 50. Casi 50 años. Mira, yo fui brevemente vocero de Pemex en el último trecho del sexenio anterior. Y yo recuerdo que yo anuncié el descubrimiento de Izachi. ¿Es correcto? Es correcto. Y- Ahí en Tula. Exactamente. Es correcto. Ya andaba por ahí. Dejarás mentir. Ya andaba por ahí. Bueno, yo lo anuncié y
recuerdo también muy bien. Oriundo de Pula. No. No de amigo. Tú eres, oye, sí. Sí. Y buscan ese leño. Bueno, oye, fue hasta donde yo recuerdo el único anuncio de descubrimiento supuestamente nuevo del sexenio de López Obrador. Y digo supuestamente porque yo lo había anunciado en 2017. Más o menos, porque aquí hay que entender, porque aquí en la parte petrolera no hay una solución de que lo encontré hoy y mañana produzco. Hay tiempos de maduración, de entender qué tan grande es el yacimiento, qué características tiene, y eso eventualmente llevarlo a la producción. Típicamente es entre 18 a 24 meses, según la complejidad del campo. En el caso, por ejemplo, de Ixachi, exactamente se descubre en 2017 y eventualmente se lleva hasta producción hasta el 2019. O sea, son periodos de maduración de varios años. Es correcto, correcto. En el caso, por ejemplo, de aguas profundas, entre un descubrimiento y producción, en el mejor de los casos son 7 años. Ok. O sea, no es inmediato. No es como decía el generalísimo don Tetupiche, es como meter un popote y chingue su madre, poner los campos. Pero fíjate, déjame interrumpirte en esa parte, Mau, porque es característico eso que estás mencionando, esa versión de que nada más hay que echarle ganitas. El verdadero echarle ganista es Andrés Manuel López Obrador. Todo es cuestión de voluntad y de echarle ganas. No, señor, es más complicado que eso, mucho más complicado que eso. Y Pemex es el mejor ejemplo. Fíjate, ahorita que hablabas de los descubrimientos, para dar un poquito de perspectiva, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvimos prácticamente una 14ª parte de lo que tuvimos con Felipe Calderón. Órale, Una décimo, un 14avo. un catorceavo, una fracción mínima. No hubo prácticamente inversión en esta parte, que es donde genuinamente está la pechuga del negocio petrolero. Sacar petróleo y venderlo. Exacto. Además, en $70, ganga, ¿no? Todavía. Todavía. Oye, ese es un factor que me llama la atención. Durante el sexenio del generalísimo hubo precios altos. Las empresas petroleras del mundo ganaron. Y Pemex fue el único pendejo de la fiesta que no agarró desmadre. O fue el único. No ganó, al contrario, lo perdió. Sí. Pero fíjate, vamos incluso, les voy a platicar un poquito de cómo se da la historia, cómo llegamos ahí. Como muy bien apuntas, fíjate lo que son las cosas. Esta pérdida de 30 mil millones de dólares, por desgracia, no es ni siquiera la pérdida más grande que tiene Pemex. No me di. La pérdida más grande de Pemex en su historia la tiene en el año 2020. Pero 2020 hubo una cosa ahí, un virus de China, que se andaban comiendo quién sabe qué cosa. Y bueno, Ya te dije, Ok, lache. hágase. quién sabe. A ti te dio comida, mire. El caso es de que ahí ocurrió en marzo del 2020 lo que parecía imposible, que eran precios negativos del petróleo. Tenías que pagar para que se lo llevara. Prácticamente. Sí, recuerda. Dado justamente que los contratos de petróleo tienen esta característica donde físicamente tienes que entregar el barril, físicamente, no es una cosa ahí nada más contractual o de dinero, sino que tienes que entregar el petróleo. Pues del otro lado, en esos lugares de marzo del 2020, no había nadie del otro lado. Llegamos a precios negativos. Esa parte, nada más para que vean una parte del nivel del engaño, pasa una cosa. Andrés Manuel López Obrador va a Tuxpan y ahí anuncia que se había logrado que teníamos 10 pesos la gasolina porque su administración cumplía. Lo que no te estaba diciendo es que de la parte de la gasolina costaba $1 y tú estabas pagando 9 de impuestos. Claro. O sea, 9 de empezón. Claro. De entrada, estabas pagándole todo el impuesto al mexicano. En lugar de beneficiarnos de los precios más bajos que hemos visto, Empezaron a ganar la gasolina. pues básicamente fue Hubiera sido lo que hubiera pasado. Obviamente es una cosa extremadamente coyuntural. Eventualmente el mercado se recuperó. Vimos lo que pasó en el año del rebote, año 21 y año 22. Y ahí vino el caso contrario. Vimos que de pronto los precios se fueron casi a $100. Vimos que los precios de la gasolina estaban carísimos. Eso en buena parte le cuesta a Donald Trump incluso la parte de salir, que le gane Joe Biden. Dentro de la parte de Biden le pierde justamente en las primarias o en las intermedias, pierde el control del Congreso, porque los precios estaban demasiado altos. Aquí lo que pasó, y lo presumió mucho el gobierno, fue que empezamos a subsidiar.
Y déjenme, esa parte, A ver, es interesante. esto es bien interesante porque vale la pena que le expliquemos a la gente cuánto le cuesta al gobierno o cuánto nos cuesta a nosotros subsidiar. Es muy interesante porque al principio, por ejemplo, vamos a hablar con el último año de Calderón, 2012, para que la gasolina estuviera a 10, 11 pesos, le tuvimos que meter 200 mil millones de pesos para mantenerlo a sus niveles. Ay, no más. Después viene Peña y vimos el brinco, el famoso gasolinazo de enero del 2017. Es como que cuando brinca justamente el precio de 16 pesos a 18 pesos. De un Como día, el conejito de aquí que acaban de poner. literalmente, de brinco a un brinco de un día para otro. Y hay que decirlo, la ceguera tecnocrática neoliberal ¿De Luis Videgaray? no, Pepe Mí. De Pepe Mí. Que hoy es su cumpleaños. Sí, Hoy es su cumpleaños de oye, fue tu jefe. No directo, pero sí indirecto. Exacto. Dice, oiga, me Petróleo González Anaya, que oye, todavía nos sorprendemos de que haya perdido las elecciones. No. Ahí está. No, la verdad ya lo A veces la economía y el sentir popular no van del mismo lado. No. Pero bueno, regresando para acá. El año del rebote 22-23, los precios están carísimos y hay algunas elecciones de algunos estados aquí en México. ¿Cuál es la decisión? Subsidiamos la gasolina al ritmo de dejar de cobrar toda la parte del IEPS y a empezar a subsidiar de meterle lana. ¿Cuál es el resultado? Para Morena arrasa con 9 de las 10 gubernaturas en juego. La única que se conserva es Aguascalientes, es la única, y es una arrasadera. Eso nos costó a los mexicanos 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de que dólares de recaudar, que dejó de recaudar. Dejamos de recaudar y que le pusimos subsidio. que le sirvió a Morena para prepararse a ganar la presidencia en el... Y que ni así lograron los 10 pesos por litro. No, ni cerca. O sea, ni cerca. Pero fíjense, hablemos ahora ya de tiempos más recientes, de dónde estamos el día de hoy. Sí. Acaba de cerrar 2024, ya tenemos los números, que vamos a decir que le vamos a creer a los números. Ande, vamos a creer. La Secretaría de Hacienda acaba de anunciar que por concepto del IEPS a la gasolina y diésel, recaudamos más de 403 mil millones de pesos. Esto para que la gente lo entienda, significa que de cada litro de 24 pesos, 10 pesos son de impuestos. Estamos pagando un poquito más de 7 pesos de IEPS y el complementario 3 pesos del IVA. A ver, entonces, para entender, si hoy la emperatriz, la señora Coná, que está diciendo que se va a factar por 6 meses a precios de 24, y se está llevando pues, casi la mitad del marrano, ¿tú me vas a dar la razón? Va a ser el equivalente a casi la mitad del precio de la gasolina, que no lo vendo. Es correcto. Y aparte, déjame ser bien claro. Claudia Sheinbaum es tramposa. No, ¿cómo? Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver, Es muy interesante porque Donald Trump algo que está haciendo es que quiere hacer el drill, baby drill, y va a bajar los precios, y va y se sienta con Mohammed bin Salman, la Arabia Saudita, para que bajen los precios. Va y habla con Vladimir Putin para acabar la guerra en Ucrania y que bajen los precios. poder hacer negocios hasta en la Riviera Palestina. Básicamente quiere hacer un Mónaco ahí en Palestina. Obviamente con chalecos suicidas. Sí, claro. A ver si no nos censuran, pero bueno. A ver si no. Esa parte es interesante porque si llega a bajar el precio del petróleo y también el precio de la gasolina, es muy posible de que los mexicanos tuviéramos precios de 21 o 22 pesos. Pero hoy este acuerdo nos dice que vamos a pagar 24. Allá en los chingados, O sea, vamos a terminar pagando literalmente más de la mitad del precio. Va a ser puros impuestos para que Morena haga lo que quiera con ese dinero. Porque como no está en el presupuesto de la federación, van a tener total discrecionalidad para hacer lo que quieran. ¡Wow! Y no es imposible que eso suceda, el que bajen los precios del petróleo, en el entendido de que ese es otro tema, más allá de los acuerdos que hagan Trump, Putin y Zelensky, ante un eventual de conflicto en Ucrania, los precios pueden bajar. pues no estoy llegando finalmente un poco a la geopolítica.
de que esto le están, ni le entienden, o sea, no, pero están suponiendo a que el precio baje y ellos mantengan el precio de Creo que el gobierno, cabrón. creo que el gobierno de Sheinbaum, aparte de ser tramposo, es profundamente incompetente en los temas técnicos. Mira, una cosa que a mí me llamó la atención, yo te diría, sí, pero no todos los gatos son pardos. Hay diferentes razas. Por azares del destino me tocó estar hace unos días en la aprobación en la Cámara de Senadores del paquete de contrarreforma energética. Las reformas secundarias. Exactamente. Y pude ver las dinámicas que ocurren fuera de lo que es la Cámara o del ojo público, llamémoslo de esa manera. ¿Qué cosas pude ver? Ver a de los 120 diputados que votaron las iniciativas, te puedo hoy poner $100,000 de apuesta que no encuentras a 4 senadores que hayan leído las 1,000 páginas del paquete. O sea, me estás diciendo que no sabían que estaban votando. Absolutamente. Pero Pues dijeron, ustedes tienen que votar de esa forma y ustedes ya ni se preocupan. La segunda, quizá más importante, ver que Morena no invierte en asesores. Y puedo decirte el nombre de dos senadoras que de pronto se paran en la tribuna del país o la máxima tribuna del país a decantar su amor por el país y la soberanía y bla, bla, bla. díganos el nombre, dile el nombre. Una, por ejemplo, Laura Itzel, la presidenta de la... Ramsel Castillo, la hija de Berto. ¿Es correcta? Exactamente. Que es la presidenta de la Comisión de Energía del Senado. Que inmediatamente que terminó de su intervención, no va con su coordinador, Adán Augusto, no va con un asesor, no habla con sus con otros senadores. Agarra, va y le habla a un teléfono diciendo que esto, bla, bla. Y platicando con gente que trabaja en el Senado, me confirman que exactamente ellos Morena no gasta en asesores porque no les interesa saber. Ellos gastan en imagen, en comunicación, en redes sociales, en poder justamente impulsar una narrativa. Una narrativa que finalmente, ¿cuánto nos costó el último trimestre del Oscar Condado? Tan solo el último trimestre, más de 14,000 millones de dólares, poquito menos de 300,000 millones de pesos. Qué barato, diría Lagrimita, qué barato. 14,000 millones de pesos para convencer a 35 millones de pendejos. Es impactante porque a un político profesional que no abundan ya muchos, cualquiera que esto signifique, no pueden ser sábenlo todos. Entonces, en cualquier congreso del mundo hay presupuesto para llegarte de asesores en los temas que vas a elegir. Mira, nada más un patáis, allá llegó el Carlitos Allende. Ahí está Carlitos Allende, ¿cómo estás? Saludos, Carguar. Oye, mi querido Gonzalo, pero no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, los sobrinos lo saben. A Mauricio Flores, para Mauricio Flores el tamaño se importa. Ah, claro. Entonces, Si no hace aberturas, no cuenta. Por otro lado, si no traes un Lamborghini, ¿qué mente importa? bueno, entonces, ¿de qué tamaño es este boquete con el que nos sabe muy amarga la cerveza el día de hoy de la pérdida de Pemex? ¿De qué tamaño es el boquete? Nosotros siempre a los sobrinos les decimos la proporción de cualquier cosa con respecto al tamaño de la economía mexicana, al PIB, pues. ¿De qué tamaño estamos? Ok, la pérdida que acaba de tener Pemex, nada más en el año 2024, que es 1,8% del PIB. Que para una empresa pública, para estatal, es un... Déjame ponerlo en otras proporciones, que quizá incluso más tangibles. En el sexenio de López Obrador se perdieron más de 88,000 millones de dólares. Madre, esto significa que se perdió más dinero que todos los programas sociales en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se perdió el equivalente al 90%, estoy redondeando, de todo el presupuesto de educación pública. O sea, si hubiera país o Del sexenio. si hubiera podido mejorar al doble la calidad de la educación. Duplicarlo. Te la pongo de otra forma. Si les gusta regalar dinero y les vale más de la salud y la educación, yo sigo sin entender cómo con estos datos no hacen lo que deben de hacer, ya no digamos para mejorar la educación pública, sino para regalar más dinero. Hoy te lo pondré de esa manera y a ver si no me voy a poner la cachucha neoliberal. Si de pronto cerráramos las refinerías, cortar justamente las pérdidas de refinación, le podríamos estar dando un cheque a cada mexicano de aproximadamente anual
de poco menos de 14,000 pesos No a manches, cada mexicano 14,000 Doctora Sheinbaum, al año. aquí le están dando una mala idea. Voy a regañar fuera del aire a Gonzalo porque no les des ideas, compadre. Porque ese dinero seguramente no se va a ir a la salud ni a las medicinas. Ni a la educación, igual. Oriento Pepito. Pues estos cuates, lo suyo es comprar voluntades, ya lo sabes, es otro tema. Eso es lo Del que también le tiendes bastante bien, no te hagas. más o menos. Es que Fíjese, es interesante porque ahorita que me quiere cabulear, querido Alejandro, cuando de pronto alguien me dice, oye Gonzalo, preséntate. Yo lo que digo es que yo a lo que me dedico es a hacer travesura. Eso ni las CDs. Ese es para. Oye, pero a ver, aquí lo sorprendente es que sigas metiéndole lana a refinación donde pierdes, que es donde yo creo que es más bien donde se chingan el dinero. O sea, hay muchas contrataciones chapas, hay muchos contratos a modo, Dos Bocas se fue un desastre. Es más, digo, no me lo quisieron publicar ahí en las infrazonas, ya ni pedo, pero el notario público que puso su impronta para esta cosa que se llamó Vuelta Madre, no, Huerta Madre, que hizo el despalme y el desmonte de los manglares en Dos Bojes, allá en Paraíso, Tabasco, es la notaría del señor Adán Augusto López. Es correcta. Hasta su número de notaría, traía el número, pero ya, digamos que lo caído cae. Pues yo creo que ahí es donde está el moche y muchas de esas pérdidas que no se evaporan en el aire. Hay manos que se lo chingan. Oye, ay, me cogieron, ¿quién? No sé, no sé, compadre. No sé. Gonzalo, dinos la neta, va. Dinos la neta. ¿Qué pensaste cuando aquel video en que la señora Nale en Arabia Saudita pidió tiempo para consultas y luego los jeques le aplaudieron y ella presumió en sus redes que le aplaudieron por la posición patriótica, nacionalista, de vanguardia del gobierno mexicano en cuanto a la fijación de precios tope o de precios del mercado petrolero? Bueno, por desgracia en este tema te tengo que dar una respuesta un poquito más elaborada, Pero buscada. pero voy a llegar al punto. Te prometo que voy a llegar al punto. Venga. Eso dijo mi mujer también. Es muy interesante porque tengo muchos amigos, afortunadamente he cultivado muchas amistades en mucho tiempo en el sector. Entre ellos también gente que trabaja en Dubái, en los Emiratos Árabes, en Qatar, en Omán, perdón, y me compartieron justamente el feed directo de la reunión que estaba teniendo la OPEC. Y aquí, por ejemplo, el gran problema es de que no solamente es que sepas las cosas técnicas. En una negociación de alto nivel es muy importante conocer las costumbres de tus anfitriones, de otros que están hablando. Es muy, pero muy importante. No es ningún secreto de que la sociedad árabe, en general musulmán también, es altamente machista. Extremadamente extremo. Pero en esto es bien interesante porque ocurre un fenómeno. Cuando de pronto le están pidiendo, en ese caso el secretario general de la OPEC, si México se va a sumar a los recortes, y hay que entender de que la posición del gobierno mexicano es vamos a incrementar la producción de petróleo, pues nadie de pronto no se puede comprometer públicamente. Y es algo que rebasa a Rocío Nale. ¿Qué hace? Se para, se sale, va y le habla justamente a presidencia para saber qué es esto y regresa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que es una cosa donde se da cuenta, todo el mundo se dio cuenta que México no estaba preparado para esas negociaciones, que no habían hecho la tarea. No llegas a un foro de Que uno sabía si podíamos no reducir la catapón. Llegabas ya con ya todo con los planchado. escenarios Llegas todo planchado. Si pasa A es esto, si pasa B es esto. Y sobre todo ya sabes una posición que la está haciendo. Esa vez a nadie se le ocurrió ver cuáles eran los escenarios de producción. Nunca se le ocurrió a nadie. O sea, no tenían asesores como sigue sucediendo. Exactamente. Se agarró, se paró, fue a tomar la llamada y todo, y de pronto estás hablando de que uno de los jeques más importantes de Arabia Saudí es el presidente de la OPEP. Alguien que solito tiene una fortuna equivalente, o al menos en ese momento lo tenía, al 7% de un país como México. Una sola persona. Andy tiene como el doble. No, mapi. Pero del bienestar. El bienestar, Andy. No es lo mismo. No es lo mismo. No, si ves que el otro construye las torres Eiffel en el desierto
y el otro construye las alforjas del desierto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con Ale? Ya termina, no, termina justamente que agarra, regresa y decide, no, México se reserva el derecho de incrementar producción. Pues todo el mundo así con cara de que, ¿qué diablos hizo todo esto? El terrible, 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 sin pedir disculpas, o sea, una falta de educación, de las maneras y de las formas, todo esto, de entender con quién está hablando. Obviamente al final se hace ya la resolución final de que, bueno, la OPEP declara el aumento de los cortes que venimos haciendo de producción para mantener los precios y en el tono más burlón, incluso más que el mío. Básicamente el comisionado presidente de la OPEP, en ese caso el presidente, agarra y dice, y pegamos un aplauso por México y su contribución absolutamente nada. Absolutamente nale. Absolutamente. No, eso fue más criminal, pero eso es otra. Esa es otra discusión bastante, bastante más grande. Esa es justamente la historia de lo que efectivamente pasó de ese aplauso. O sea, fue El aplauso. el ridículo. Una. No, de burla. De ridículo. Fue un ridículo. O sea, qué pena con Carlitos. No, qué pena con Carlitos. No, no te tiene que contar ese chiste porque es más Chiste local, pero es más viejo que el tío Alex, pero es precioso. es muy bonito. Pero bueno, qué pena con Carlitos. Oye, 90% lealtad, 10% y se me hace mucho de eficacia y experiencia. Probablemente. Y el sector energético es brutal. Mira, déjame darte algunos ejemplos de cómo está la parte del doble discurso. Y creo que vale la pena que salgamos incluso de la parte de Pemex, que es terriblemente mala. Terriblemente mala. Y hablamos un poquito también de lo que está pasando del lado eléctrico. Ah, eso es interesante. Es muy interesante porque sabemos que estaba ahí al frente este gran patriota que caminó de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas para defender el petróleo, llamado Manuel Barlet. Y que caminó de la mano con Miguel de la Madrid para chingarse a Cuauhtémoc Cárdenas. Curiosamente, y a Cuauhtémoc se le olvidó, No, y se le olvidó a toda la izquierda mexicana. curiosamente. Porque era un patriota. A ver, con 28 casas, cabrón, cuando menos. No, las que reconoce. Por eso, Imagínate. es que sí tiene raíces en México. ¿Cómo era? La señora tiene dinero. No tiene. Pero que- La señora tiene. Y Parece. Pero fíjate, es bien interesante porque la historia que tenemos en el lado eléctrico es igual de contrastante. Yo creo que esa es la palabra que hay que usar. Vimos quizá de las primeras notas que pasa, vimos los apagones. Empezaron otra vez, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar, recurrentemente vamos a regresar a los apagones, no te preocupes. Ya te tocó uno de fin de semana, ¿eh? Vi una hora tranquilito en la del Valle. Pero fíjate, es interesante porque originalmente Manuel Barlet va y se pelea con los contratos leoninos que habían sido de los gasoductos. Exactamente. Gasoductos que hay que decirlo, o al menos entender que la gente lo entienda, son las arterias de este país. Esos gasoductos llegan a las plantas eléctricas, que es la razón por la cual podemos cargar nuestros celulares, prender justamente las cámaras, las televisiones. Saludamos a los cámaras. Thank you, thank you. Y consigan otro tequila, no sé. Sí, echen un grito, por favor. Otro. Y el caso es bien interesante porque eventualmente negocia y termina pagando de más en una negociación que no tenía que haber hecho. O sea, voy y me peleo y al final te pago más para resarcir. ¿por qué perdió el arbitraje? No había arbitraje. Ni siquiera había arbitraje. No había arbitrajes. Simplemente se le ocurrió abrir la boca. ¿Cuánto más paga? Aproximadamente 6.700 millones de dólares adicionales. Para que la gente entienda incluso esta cosa, en la parte económica, matemática, es simplemente entender valor presente en neto. Sí, claro. Ok. En términos más aterrizados de la gente, esto significa dos cosas muy sencillas. En un contrato de 25 años, ya el activo, el gasoducto o la capacidad ya está totalmente depreciada. Ya lo más me tienen el precio. Al final, todo lo que estés teniendo es pura ganancia. Ya no estás pagando ninguna parte del capital. Claro. A Manuel Barlet se le hizo muy fácil aumentar otros 5 años del contrato de algo que ya no tiene valor y pagarles dinero adicional de más para hoy pagar un poquito más. Oye, ¿y no habrá sido que he llevado un moche del bienestar? No, todavía no.
Que, o sea, todavía no quiere decir que Todavía no. ay, después sí. Voy para allá. A ver, para allá. Está Mucha gente se quejó al principio de que estábamos gastando mucho en la parte eléctrica y que esos neoliberales malos que habían dejado, y estoy citando a Rocío Criminale, de que esos neoliberales que nos dejaron un margen increíblemente alto